Bueno, John, Hola, papá. hola a todos y todas. Bienvenidos una vez más a este espacio de tertulia, a este espacio de reconocimiento personal y de aventuras sin fin. Bienvenidos a Terapeando con J. Por aquí de nuevo con mi amigo, con mi terapeuta, mi maestro, mi mentor, John Colibrí. John, hoy venimos a despedir el 25 y a saludar el año 2026. ¿Cómo estás? Hola, Jota. Hola a toda la audiencia. Pues la verdad estoy muy, muy animado. Estos hechos simbólicos de empezar un año, porque es algo simbólico, ¿no? O sea, alguien determinó que empezábamos un 31 de diciembre en algún momento, porque igual le damos la vuelta al día, todos los días le damos la vuelta a nuestra rotación, ¿cierto? Sí, sí, claro. Entonces, determinar que podamos el 31 fue que una construcción social. Pero ya que es una construcción social que casi la hemos adoptado 9 millones de personas, genera mucha energía, genera que 9 millones de personas tengan esa creencia. Y al tener esa creencia, pues es válido determinar que hay que empezar un nuevo año. Y pues la idea es empezarlo con toda la capacidad de autoevaluación, de autoanálisis y de decir, bueno, ¿qué vamos a estructurar para este nuevo año 2026? Y esa es la idea, empezar. Precisamente. Entonces esta despedida no es una despedida típica de año como tal, sino que todos los que han sido parte de este proceso, todos los que han escuchado nuestros programas en algún momento, ya sea a través de Spotify, de Amazon o directamente desde YouTube, digamos que son parte de esta energía, de esa energía de la cual hablaba John. Y dentro de esa dinámica, yo esta semana he estado haciendo mucha retrospectiva de lo que ha sido este proyecto para mí en lo personal. Y ahora pues le daré paso a John para que nos cuente qué es para él este podcast, este Terapiando con J. Pero me fui muy atrás, me fui hasta el 2021, año en que le di marcha inicial a este proyecto. En ese momento era Soy J, buscando alguna verdad, y me encontré con un post de los primeros que hice, que decía: en la plenitud de mi ahora, de este ahora, tengo todo lo que debo tener, pero no todo lo que me espera. Y claro, estamos hablando que en el 2021 yo escribí eso, lo publiqué, y hoy me doy cuenta que es de las cosas más reales que he vivido. Y cada año, y este año en especial, que ha sido un año de crecimiento, reconocimiento y amor profundo, esa frase toma más fuerza. ¿Por qué? Porque este año, donde he conseguido tantas victorias a nivel personal, todavía quedan muchas cosas por recoger en el 2026. Ese 2026, ¿qué es eso? Son 365 días, que alguien definió que iban a ser 365 días por año, pero es interesante tener una fecha de caducidad para cada cosa. Y para mí el 2026 se presenta como una oportunidad grandiosa de darle un salto de calidad, de energía y de propósito a este proyecto, ¿sí? John, ¿cómo has vivido tú este casi año que me has acompañado en este proyecto que se volvió tu proyecto, que ha sido tanto terapéutico como, digo yo, de crecimiento, no sé si llamarlo intelectual, porque sé que de esto de la comunicación a través de redes conocías poco? ¿Cómo se presentó este proyecto para ti? ¿Qué ha significado para ti Terapiando con J? ¿Y qué crees que viene para el año que arrancamos hace 5 días? Pues la verdad, pocas cosas me generan expectativa a mí, como que me generen temor, ¿cierto? Y digamos que el proyecto me generaba temor porque para mí era exponerme, ¿no? Yo, para hablar en público, tengo facilidad de echar talleres, conferencias, charlas, y para eso me contratan. Pero este era como un espacio que tú me diste de oportunidad de libre expresión. Y como no tengo nada, o sea, las cámaras tan cerquita, el que haya un guión, eso me genera a mí como una cosa disruptiva, ¿sí?
pero ha sido muy bonito, es precisamente eso, o sea, decir, bueno, yo tengo un aprendizaje de vida, porque teorías hay muchas y todas están escritas están escritas, las podemos leer en diferentes fuentes, pero yo lo que quería era como ese aprendizaje de vida, eso que la vida me ha regalado como misión, poder exponerlo para ver si hay alguien que le sirva. Y cuando empezamos a hablar contigo y a construirlo acá desde el podcast, pues yo creo que al que más le ha servido es a mí, porque volver a escucharme, volver recordar por dónde he pasado, el camino vivido, la esperanza de cambiar un mundo a la vez. Eso es el podcast, la posibilidad de que alguien, no sé, o sea, uno es como cuando uno mandaba la botella, los náufragos mandaban la botella y mandaban un mensaje, la posibilidad era tal vez utópica, que alguien leyera ese mensaje, pero se escribía no por la certeza de que alguien lo iba a leer, sino por la posibilidad de expresión, de que su alma expresara lo que estaba sintiendo. Y creo que esto se ha convertido para mí, esta posibilidad de encontrarme con un amigo, que retroalimentamos cosas, que Aprendemos mucho. expresamos cosas, y la verdad es que la única ambición es que tal vez alguien en algún momento abra esa botella y que esa botella le dé el mensaje que tal vez esté requiriendo. No hay más. Yo nunca he tenido la visión de que nos vamos a llenar de 2 millones de vistas. No, no, esto no puede ser. Lo que yo sí tengo es que alguien lea la botella y que esto que hacemos nosotros dos acá desde el amor, que retroalimentamos desde el amor y desde nuestras vivencias, a alguien le puede servir. Yo creo que la botella la han abierto ya varias veces. Yo tengo la oportunidad, he tenido la oportunidad de hablar con personas de Colombia, que es donde más público tenemos. Que cada tanto me preguntan por qué no lo hacemos más asiduamente, por qué no es más habitual subir un capítulo. Lo que pasa es que no es sencillo para nosotros, no es sencillo por la distancia, por la diferencia de tiempo, por los trabajos que desempeñamos cada uno, pero también porque a veces hay cierto nivel de dejadez en nuestra naturaleza. De eso vamos a hablar un poquitico porque creo que lo que tenemos planteado para el 2026 es positivo. Con relación a eso que decía John, que he aprendido más él que yo, la verdad es que no, porque para mí el podcast desde su origen, recuerden cuando yo empecé el podcast, creo que alguien lo habrá escuchado en alguno de los capítulos más viejos. Yo lo empecé porque yo tenía un diario en el que empecé a escribir cosas de cara a que fuese una herencia para mis hijos. Dije yo, algún día van a leer esto. Pero pues a los chicos ya no les gusta leer. Entonces alguien me dice, Jorge, ¿y por qué no lo grabas? Que a ti se te da bien hablar, grábalos. Y lo grabé. Grabé uno con un mensaje que se llamaba Buscando alguna verdad. Y me dijo, Jorge, debería publicar eso en Spotify. Hay una cosa que hoy en día está muy de moda que se llama podcast. Y pues si no lo escucha nadie, por lo menos le queda guardado ahí en Spotify para que en el futuro sus hijos lo escuchen. Y de ahí surgió, se llamaba Soy J, Buscando alguna verdad. Ese Soy J, Buscando alguna verdad, se volvió un punto de retrospección muy positivo, porque cada que yo tenía alguna duda de la cual yo sabía que en algún momento de mi vida había hecho la tarea para, digamos que, encontrar la respuesta, yo decía, yo tuve que haber dicho algo en el podcast de eso. Yo recuerdo que yo algún día hablé de eso, porque pues como sí lo he dicho en estos capítulos, nosotros llevamos 12 capítulos como Terapiando con J. En uno de ellos expresé claramente que en principio el podcast era una dinámica de investigación constante en la cual yo registraba en el audio, porque no tenía video, lo que aprendía de esas lecciones, pero de la teoría, no a la práctica, sino era la teoría, yo la investigaba, me gustaba y publicaba. Este último tiempo, esta historia pasada más reciente, lo que me ha dado es la oportunidad de hablar sobre lo que he puesto en práctica. Ya no es la teoría,
y la teoría como tal, que pueda sonar muy bonito, ya no es esa psicología de la cual yo sé muy poco, pero que tenía ideas fundamentales sobre cómo vivir, el buen vivir, y que de las cuales yo hablaba por si a alguien de pronto le podía hacer más bien que a mí, porque habían cosas que yo no era capaz de poner en práctica, ni había tenido la oportunidad de ponerlas en práctica. Terapiando con J, estos 12 episodios que llevamos me han dado la oportunidad de hablar de lo que hemos puesto en práctica, de los milagros del día a día, de los milagros que empezaron a surgir desde el momento en que decidí amarme realmente, en que decidí respetarme a mí y respetar a la gente que estaba alrededor mío, en el momento en que recibí perdón, en el momento en que aprendí que cada paso que das en la vida y cada oportunidad que tienes de mirar a izquierda, a derecha, frente, arriba, abajo, ya es un milagro en sí mismo. Hablar de eso sobre la base de la práctica es un concepto totalmente distinto. Y Terapiando con J es eso. Terapiando con J pasó de ser soy J buscando alguna verdad a Terapiando con J, el vuelo del colibrí, a esto que vamos a empezar a desarrollar para este 2026, que es Terapiando con J, el viaje del héroe, que más adelante les hablaré sobre por qué el viaje del héroe. Dentro de todas estas maravillas que yo te estoy contando y le estoy contando a nuestro público, yo sí tengo una pregunta que quiero que John me responda de manera muy franca. De todos los momentos bonitos y cosas particularmente bellas que hemos vivido, hasta tu visita aquí a España, a mi casa, ¿cuál ha sido el momento de más tensión o el momento en que menos conectado te has sentido con este proyecto? ¿Dónde hemos fallado en este tránsito que no todo es... Bueno, es un camino de rosas, porque tiene mucha espina, ¿no? Yo pienso que los diferentes momentos donde tú o yo no priorizábamos el proyecto, donde teníamos excusas para no grabar, porque llegaba un familiar o porque llegaba mis hijas o porque llegaba, bueno, entonces siempre teníamos o el uno o el otro excusas. Y lo llamo excusas porque pienso de que si esto hubiese sido un contrato, como lo hablábamos, si hubiese sido un contrato, pues tú ya si hubiese llegado el familiar, lo hubiésemos tenido que cumplir. Ya. Y siento que de ambos lados en algún momento sentimos como que el otro, ¿sí? No estaba al 100% comprometido con el proyecto y quizás desde la visión de cada uno se pudo haber interpretado como que no había las suficientes ganas, ¿sí? Y allí es donde en medio de esas interpretaciones yo siempre mejor he aprendido que la mayoría de veces yo interpreto mal. Inclusive tengo experiencias donde la gente me dice, es que tú hiciste A, B, C y D. Y desde mi interpretación yo había entendido que yo, o sea, inclusive podría afirmarlo, me colocan una Biblia y diría, pero yo estoy seguro que dice B, A, D, E, y la C no la hice, pero otros me vieron hacer como, yo digo, ay Dios, eso me ha llevado a decir, quizás mi interpretación es muy egocéntrica, entonces por eso yo siempre doy la oportunidad de decir, no voy a interpretar, porque ya muchas veces me ha jugado mal lo que yo interpreto, puesto que no es, sé que eso no es una verdad a puño, y por eso siempre cada que decía vamos a reiniciar, yo decía vamos a Vamos a reiniciar, reiniciar. porque no hay ese, no hay ya esa necesidad de tener la razón, pero sí fueron los momentos más difíciles, esos cuando el uno y el otro no entraba en su integridad y le daba el 100% al proyecto. Sí, yo creo que ahí coincidimos. Coincidimos ¿por qué? Porque sea como sea, somos seres sociales y tenemos un poquitico de ego. A la edad que tenemos nosotros también se nota mucho. Entonces pasaban cosas como esas. A mí también yo me he sentido en la necesidad de tirar la toalla muchas veces, pero es esa necesidad por no tener el control, que ha sido uno de los problemas con los cuales he tenido que trabajar tanto este año gracias a ti, y es la ilusión del control. Sí, a lo Kung Fu Panda, ¿no? Para mí, yo se supone todo lo tenía controlado
Y cuando entramos a ver mi realidad, realmente el control mío lo tenían todos menos yo. Y entonces, claro, en cosas que han sido, que son como tan técnicas como esto, de encender un ordenador, conectar una cámara, tratar de editar, de poner un LUT para que la imagen se vea mejor, de buscar un audio o algo así, de escribir textos de este tipo para poder saber cuál es la estructura de lo que vamos a hablar. Cuando todo está como tan organizado, pero esa llamada, ese momento, ese instante no se conecta, no lográbamos como conectar en ese momento, tú no podías o a mí me resultaba algo, a mí eso me generaba mucha frustración. Y yo decía, ¿yo para qué estoy haciendo esto? Porque todo lo que yo quería decir en su momento lo dije en el podcast, está grabado. Las 3 o 4 cosas en que yo creo y las 3 o 4 cosas que yo sé sobre crecimiento personal, o sea, en cuanto a no a sabiduría, sino a conocimiento, están ahí. Yo dije, pues lo que quería yo hacer era una declaración de intenciones, ya está hecha. No tengo nada que demostrar, entonces ya. Yo no tiene tiempo, yo no tengo tiempo, yo no quiero, yo quiero ese rato para ir de pronto al gimnasio o a caminar, dejemos esto así. Y siempre algo pasaba, alguien llamaba ese día y decía, Jorge, quiero el podcast, o aparecía Erika y me decía, mira amor, que estuve escuchando tu podcast de un capítulo de tal día y decías algo que realmente era lo que necesitaba escuchar, o mi mamá, mijo, yo donde no fuera por ese podcast no tendría vida porque usted está tan lejos que yo cuando no lo escucho a usted, voy, lo busco y encuentro un mensaje en el podcast y escucho su voz y me hace sentir feliz. Mi padre, a pesar de que tenemos tantas diferencias, que su religión y mis creencias son tan dispares, siempre habla con mucho orgullo a su comunidad cristiana sobre el papel que yo desempeño teniendo un podcast con el ánimo de ayudar a la gente, ¿sí? Entonces siempre que he querido tirar la toalla, llega ese mensaje. Y es por eso que estamos acá, despidiendo el 2025, arrancando el 2026, hablando de logros como este que tú participabas, no hemos dejado caer el proyecto. También hay que decirlo, pasamos de 0 seguidores en YouTube en un momento cuando arrancamos. En la actualidad tenemos 85 seguidores, gracias a ellos, muy fieles porque el promedio de visualización de los videos ha ido aumentando con el tiempo. Hemos alcanzado videos hasta de 1300 reproducciones y eso es un logro, ¿sí? Y vamos a seguir dándole caña a esto. En 12 episodios creo que hemos logrado establecer un criterio. Nosotros hemos tocado acá todo tipo de temas, desde los más profundos hasta los más personales, hasta los más actuales, porque en algún momento tuvimos un capítulo donde participó un juguete de mi hijo que se llama Luna, que tiene inteligencia artificial y ya se comunica con nosotros de manera, no sé si decirle asertiva, pero por lo menos sabe responder a cualquier pregunta que alguien haya documentado en algún momento en internet. Entonces creo que pues yo me felicitaría y te felicitaría a ti, John, porque creo que hemos hecho un trabajo que ha valido la pena. Y es por eso que estamos acá, despidiendo ese 2025. Y para cerrar esto que tiene que ver con el año 2025 que ya fue, ¿cuál fue tu episodio favorito, John? De los que hemos hecho. Sí, O hay un pedacito de todos. No, yo creo que los episodios, más que el episodio favorito, fue la forma que abordábamos los episodios. O sea, como la forma de que teníamos un sketch planteado y después esa vaina se volvía, no salíamos con la mitad de lo que habíamos planteado, No, es pero verdad. salía una profundidad de cada tema y nos íbamos por las ramas, pero volvíamos. Yo creo que es lo que hace rico este podcast. Temáticas muchas, o sea, me gustó mucho tratar de explicar lo del vuelo del colibrí, sí, pero yo digo, el vuelo del colibrí es como un pastel. ¿De Sí. qué sirve que a uno le hablen del pastel, le muestren el pastel, pero si no ha podido probar el pastel, entonces queda uno con las ganas del pastel? Aunque da muchas herramientas, creo que bueno, no sé, yo en sí
si tú me colocas a recordar uno solo, no, yo creo que ha sido esa complementariedad, inclusive esa posibilidad de yo tener que aprender a manejar los micrófonos, comprar un micrófono de mejor calidad, todo eso, todo me ha obligado a reaprenderme y reubicarme en este entorno de producción de contenidos que no lo sabía. Entonces, para mí ha sido más que un capítulo, ha sido como esa posibilidad de encontrarnos con un fin, aunque no logremos ese fin, generamos un contenido bonito, porque lo estamos haciendo, creo que desde el corazón. De O sea, mucho creo que valor. aquí no hay, sí, yo creo que aquí nadie está aparentando. Yo ya he dicho que no soy el mejor, ya he dicho que tengo mis demonios, ya he dicho que tal vez no podría aparentar como que, ay, que yo soy el mejor padre, el mejor esposo. Si preguntan a mi familia, van a decir, no lo es, Es decir, que no. pero no nos hemos querido mostrar como los mejores, sino como personas que están en permanente construcción desde la integridad del amor. Sí, mira que, claro, yo estos días que he tenido esa ansiedad por la retrospección, yo tenía hace unos años, hasta hace 2 años más o menos, de las cosas que pierdo en el tiempo. Tuve un tiempo que era muy ceremonial, muy devocional, que hacía rituales de fin de año, terminaba el año y me iba con mi pareja y nos encerrábamos en casa y hacíamos era una meditación y cuando ya pasaban 5 para las 12, 12, 12 y media, salíamos como con cierta energía de vida ya a compartir con la gente afuera. Son esas cosas que se van perdiendo. Pero lo de la retrospectiva me gustaba mucho. Tengo un diario por ahí donde siempre tenía durante como 5 años un resumen de lo que había pasado en el año. Nunca he sabido pedir, pero siempre he tenido buena memoria para recordar los buenos y los malos momentos. Y como en estos días estoy en ese periodo de retrospectiva, pues he revisado no solamente Facebook ni Instagram, sino también YouTube. Hay un reel que es el que más ha gustado. Tiene como 1900 visitas. Y es el momento de todo el podcast de los 12 capítulos que llevamos tú y yo que más me ha gustado a mí. Que es uno donde tú dices que la muerte no me pille muerto, ¿sí? Que me pille bien vivo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Que la muerte me coja bien vivo, porque no quisiera que me coja muerto en Y vida. yo no, o sea, la primera vez que dijiste eso no lo entendí. Ese día en el desarrollo del episodio, esa es la frase que más se me queda a mí. Es más, hice un short y fue muy, muy curioso porque no suelo ponerle humor a nada dentro de este proyecto, pero a ese nos puse con los ojitos con las X de muertos, con esa frase, y llamó mucha la atención y me gustaba mucho. Creo que es de esas cosas que vamos a empezar a desarrollar en este 2026. Dejar un poquitico la estructura rígida, porque yo lo soy, les decía, a mí lo que más me frustra es hacer un calendario, hacer un guión, sentarme, programar y que la reunión no salga. Eso no tengo uñas por eso. Porque cuando algo no sale, eso como que me revienta por dentro y tengo que llenarlo con uñas. Suena feo, pero pues me pasa. Pero ese pedacito a mí me sigue recordando mucho porque realmente es muy real. Es muy bonito. Y aunque fue como el episodio más jocoso que tuvimos, creo que es de los más reales que hemos tenido. No hubo nostalgia. Ese día, en ese episodio, nos reímos muchísimo. Y lo disfruté mucho. Y gracias, John, por eso. Que la muerte nos pille bien vivos. Para este 2026, se lo contaba ayer a John, esto es tan primicia para ustedes como para John. Yo he sentido la necesidad de que el proyecto evolucione. Como les decía, era Soy J, buscando alguna verdad, Terapiando con J, El vuelo del colibrí. Y todo eso está inmerso dentro de un concepto arquetípico que yo conocí cuando arranqué el podcast y que ahora cuando lo veo me doy cuenta que ha llevado y ha marcado mi vida desde ese momento inicial. Cuando yo arranqué el podcast empecé a buscar información sobre crecimiento personal y me encontré una fichita que decía El viaje del héroe. Y era un personaje con una mochila, un círculo
y ese círculo decía diferentes estados en los cuales debemos pasar como seres humanos, y cada uno de ellos te va llevando a un nivel de crecimiento y conocimiento superior. A mí me pareció tan bonita la imagen que la puse como fondo de pantalla a mi ordenador, pero nunca hablé de ella en el podcast. Estaba ahí y me hacía parte de eso. Ahora, cuando empezamos a hablar de Butler Core EV, que hemos hablado sobre los arquetipos, la imagen estuvo por ahí rondando, pero tampoco la tomé como referencia, ¿no? Y como te digo, como he estado en proceso de retrospección, me encontré la imagen de nuevo y yo empecé a leer la imagen, que no tengo tanta memoria para ello, pero recuerdo que es. El punto 1 es el mundo ordinario. El 2 es la llamada a la aventura. El 3, el rechazo a la llamada. El 4, el encuentro con el mentor. Gracias a Dios por John. El 5 es cruzar el umbral. El 6, las pruebas, los aliados y los enemigos. 7, el acercamiento. 8, la gran prueba. 9, la recompensa. 10, el camino de vuelta. 11, la resurrección del héroe. 12, el regreso al hogar. Y volvemos a empezar. Y cuando yo vi ese círculo de nuevo, yo dije, mierda, si es que yo estoy viviendo el viaje del héroe una vez más. Durante este año he tenido que pasar una y cada uno de los puntos de ese viaje. Y por eso este 2026 le hice la invitación a John y se las hago a ustedes para que nos acompañen en esta versión de Terapiando con J, que se va a enfocar, que va a tener como pilar fundamental el viaje del héroe y que va a tener una cantidad de contenido que no se lo espera. No van a tener que decirnos que por qué no hemos vuelto a publicar. Nos van a tener que decir, háganle despacio porque no tenemos tiempo para verlo. ¿Sí? Entonces, esa es la invitación. Nosotros vamos a seguir con nuestro esquema de psicología, porque a mí me ha parecido espectacular. Aparte de eso, se lo decía John, somos el único podcast en habla hispana que está hablando sobre psicología e IA. Y eso para mí es un logro. ¿Lo encontré dónde? Me llegaron ¿qué? Los highlights de Spotify. Y realmente tenemos un nicho muy importante para trabajar ahí. Vamos a tener un segundo bloque sobre crecimiento personal desde el punto de vista de nuestras vivencias diarias, cotidianas. Desde la película que nos vimos, hasta el libro que nos leímos, hasta la historia que nos contaron, hasta un video que nos hayan recomendado. Y un tercer bloque que se va a llamar Suele Pasar, que es cosas típicas. Por ejemplo, suele pasar que tenemos que volver de vacaciones y no sabemos cómo afrontar de nuevo esa pesadez que a veces nos resulta nuestra cotidianidad. Suele pasar, sí. Hay dos formas de verlo, la positiva y la negativa. La negativa, la que nos lleva a no disfrutar de las bendiciones del día a día. La positiva, a darle gracias a la vida por volver, por reiniciar y por reencontrarnos con la gente que vamos dejando a medida que vamos dando pasos hacia adelante. Esa es como la promesa de este 2026. John, ¿cómo ves tú este macro calendario que se me ocurrió y que vamos a desarrollar? Es una idea que creo que igual nos ronda la alma. O sea, yo pienso que nosotros siempre hemos entendido la importancia de este espacio para comunicar lo que sentimos, los que pensamos, como diría Galeano. Y nuestros sentipensares están allí, y este es nuestro espacio como para comunicar a otros lo que sentimos. Inclusive el hablar de comunicación para mí es algo que es muy bello, porque a mí me comunican hasta las plantas. Yo sé cuando están, en estos días fui a la oficina de mi esposa y le dije, mira, esta planta está matando a esta otra. Y entonces la sacaron, estaba en la misma matera, la sacaron y la trasplantaron a la que estaba usurpando la vida de la otra. Y imagínate que la que estaba usurpando estaba enojada y se colocó triste con todas las hojas abajo, porque lo dejaron seguir matando a la otra. Así es. Y entonces le dije yo,
por qué eres tan invasiva? Tienes un espacio para ti. ¿Qué necesidad tenías de querer quitar el espacio a la otra? A mí me comunican hasta las plantas y muchas veces nosotros no sabemos entender esos mensajes. Y este espacio me ha servido, por ejemplo, yo he escrito un cuento para final de año que no sé si tengamos tiempo es un muy corto, Claro que sí. pero ese cuento de final de año es sobre un árbol de mangos, muy tonto, no dura más de un minuto, pero me gustaría, es como eso, este es mi espacio de expresión y creo que compartirlo con toda la dinámica que has creado es muy bella porque da muchas posibilidades de que las personas, a algunos les gusta la comida de sal, a algunos les gustan los dulces, a algunos les gusta las tapitas, vamos a tener de todo. Algunos comen de todo. Bueno, John, entonces yo, antes de cerrar este capítulo, voy a darme el espacio para darte las gracias. Darte las gracias por haber aparecido. Darte las gracias por el esfuerzo que haces todos los días por la humanidad. Yo sé que suena rimbombante y algunos dirán que es exagerado, pero el compromiso que tiene John, que lo conozco ya desde el alma, porque he tenido la oportunidad de conocerlo primero desde el alma y después en lo físico, en el abrazo ese que nunca nos habíamos dado. Tuvo que venir 12 horas y medias de vuelo desde Colombia a España para dármelo. Y eso no tiene precio. Que haya cocinado para mi familia no tiene precio. Pero lo que sí nunca le voy a poder pagar, y no, la humanidad no lo va a poder hacer, es las ganas de servir. Esa inquietud todo el tiempo por ver qué le falta a los demás, y no hablo solamente de lo económico, que también sé que no tiene miedo de meterse la mano al drill, como dicen en mi país. Pero sí quiero dar las gracias en nombre de una cantidad de gente que tal vez no ha tenido la oportunidad de dársela. Por las ganas, por el compromiso, por el amor, por la historia que dejan cada uno de nosotros, por el colibrí, por traer a nuestra vida, a vida de gente que de pronto está muy desconectada de lo verde, traer a la Pachamama a nuestro hogar a través de cosas tan pequeñas como una pulsera, como una comida, como una palabra. Mi familia y yo estamos totalmente agradecidos. Y también te doy las gracias por haber hecho de este espacio de comillas entretenimiento o este legado que quería dejar para mis hijos un espacio aún más especial, porque ahora tiene más sentido. Ya no es mi ego en función de dejarle unas frases lindas a mis hijos para que vieran que el papá hablaba muy bonito o que sabía de muchas cosas. Ahora es un mensaje para una cantidad de gente que en algún momento lo necesitará, así como yo me he escuchado y te he escuchado posteriormente a haber grabado el capítulo y he encontrado soluciones a cosas que pensé que no la tenía. Muchas gracias, John. Te quiero mucho. Ay, Jorge, ese reconocimiento mueve fibras muy profundas y las mueve de una manera y en un momento que las necesito no escuchar. Y es muy bello lo que uno ha aprendido como forma de vida le impacte a otros. eh, de esa manera, o sea, como cuando uno va y va regando semillas y que sabe que está regando semillas, simplemente es como que la cotidianidad y que se salgan esas semillas y que tal vez la que ha querido sembrar, las que ha preparado el espacio, tal vez esas No. no han salido, pero salieron otras y eso me genera mucha belleza en mi corazón y agradezco mucho esas palabras de agradecimiento. Y John, regálanos entonces ese cuento para cerrar este 2025, que cerró hace 5 días, y para darle la bienvenida a este 2026 que parece va a ser un año muy ganador. Ser muy ganador. Bueno, ese es el cuento del árbol de mangos. En un patio, en los patios de las casas viejas de Colombia y en algunos seguramente de España, solía haber un árbol, un gran árbol. Entonces una pareja sembró un árbol de mangos y el árbol creció y no daba frutos. A los 5 años no había salido la primera cosecha
y le echaron más abono, y le echaban más acelerantes, que nitrógeno, que urea, y le echaron de todo para que salieran frutos, y no salían sino frutos. Y ellos decían, pero no salen sino hojas, y esas hojas se caen y nos toca barrerlas todos los días. Y todos los días alegaban porque el árbol de mangos, entonces hasta que empiezan ya una jornada, ya unos meses muy proclives a decirle al árbol, es que no hagas nada, no, ¿para qué no sirves? Mira que barriendo todos los días tus hojas, y hacían comentarios, y hasta que el árbol sintió el mensaje, la comunicación de esa energía que le estaban ya diciendo demasiadas veces, reiteradamente, que no servía de nada, y empezó a enfermarse y empezó a dejarse ir. Y el árbol al dejarse ir empezaron a caer sus hojas y empezó a marchitarse, y entonces los dueños aprovecharon, este ya se murió, y lo cortaron. Y cuando lo cortaron dijeron, por fin, no servía para nada. Al poco tiempo llegó la hija que estaba en el exterior y dijo, ¿y el árbol donde yo hacía yoga, donde yo leía? Y llegaron los nietos, ¿y el árbol donde colocábamos el columpio? Y llegaron los amigos a jugar dominó, y no había árbol para jugar dominó debajo. Y llegó el invierno, y se arreció con un huracán y casi tumba el techo, porque el árbol con su frondosidad tapaba un poco el viento para que no golpeara directamente la casa. Y después llegó el verano y no había quien bajara la temperatura, y se dieron cuenta que hay seres que tal vez no dan los frutos que esperamos, pero dan otros frutos. Dejaron de llegar los pajaritos que tenían sus nidos y ya no cantaban en la mañana. Entonces después se dieron cuenta que el árbol tal vez no dio un solo mango, pero cohabitaba y protegía y establecía una relación simbiótica con ellos. Y tal vez no le regaló un solo mango, pero le regalaba cobijo, protección, ternura. Quizás a veces nosotros no sabemos valorar esos seres que tenemos a nuestro lado, esas cosas que tenemos a nuestro lado, y que tal vez no nos dan los frutos que nosotros esperamos, pero nos protegen de otra manera. John, muchas gracias. Yo quiero cerrar con la frase con que arranqué este proyecto podcast hace mucho tiempo, hace muchos años puedo decir, y es que en la plenitud de este ahora sé que tengo todo lo que debo tener, pero no todo lo que me espera. Muchas gracias. Feliz 2026, que este 2025 que acaba de terminar haya sido tan bueno, tan próspero como lo necesitan. Y si no fue tan próspero, busquen a John, que tiene un taller sobre prosperidad que está, como dicen aquí en España, de puta madre. Tuve la oportunidad de escucharlo hace unos días mientras conducía. Me perdí las dinámicas interactivas del taller, pero pude escucharlo todo desde la comodidad de mi coche. John, muchas gracias. Nos veremos la próxima semana. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo en la distancia y saludos a la familia. Que la fuerza los acompañe. Bendiciones para todos. Amén. Gracias.